soy el responsable de sistemas del centro y bueno, yo lo que voy a hacer es una parte más de, digamos, de introducción, de descripción de lo que es el Finisterrae 2, la arquitectura, los nodos que tiene, el almacenamiento. Y después, pues otros dos compañeros, que son Pablo Rey, que es técnico de sistemas, os hablará ya de la parte más práctica y más técnica de cómo enviar trabajos al sistema de colas y en las distintas formas de acceder, bien vía SSH, cómo utilizar la VPN para conectaros, algo más también de la parte de almacenamiento, os lo contará Pablo. Y Aurelio Rodríguez, que está aquí también ahora, que es técnico de aplicaciones. Él es bueno, el experto en la parte de todo de software, de aplicaciones, y os contará cómo pues, la parte de compilaciones, de utilizar los módulos, distintos software que hay disponible y cómo utilizar los nuevos nodos que hay con GPUs y con Intel. Vale, es un poco la estructura del taller. Bueno, esto era un poco lo que os acabo de comentar, ¿no? Quiénes vamos a hablar y un poco el orden en el que vamos a hacer la presentación. En principio contamos con que esto dure aproximadamente unas 4 horas, ¿vale? Con lo cual haríamos un pequeño descanso por el medio, sobre las 12 aproximadamente, para respirar un poco. Al final de la charla, los que estéis interesados, si queréis, podemos bajar al CPD, que está aquí, y ir a ver la máquina, los ordenadores que tenemos. No sé si estaréis interesados o no. Bueno, luego llegado el momento, porque a lo mejor estáis muy cansados y ahora os apetece, pero luego tenéis que salir corriendo o tenéis algún otro compromiso según vaya la jornada, ¿no? Sí que nos gustaría que esto fuera así bastante interactivo, ¿no? Que entonces pararnos cuando queráis, cuando os asalte una duda. No esperéis al final porque igual, ¿sabéis? Igual llega al final y ya os olvidáis o hay gente que se va y seguramente las dudas pues o preguntas que tengáis pues son comunes a muchos de los que estáis aquí. Entonces, yo creo que lo mejor es que nos interrumpáis, levantéis la mano y nos preguntéis. Creo que la mayoría de vosotros sois ya usuarios, ¿no? del centro. ¿Podéis, por favor, levantar a aquellos que no lo seáis, que no tengáis cuenta ahora mismo? 3, 4 personas, vale. Bueno, aquí os vamos a contar también un poco de cómo os podéis dar de alta. Sois de universidades gallegas, centros tecnológicos, quizás, de Gradient, creo que eres tú de Gradient, ¿vale? O sea que no sois usuarios, pero sí que pretendéis serlos, ¿no? En el futuro, o sea, próximamente, ¿vale? Los que ya sois usuarios del centro, bueno, ya conocéis un poco también cómo funcionan los otros equipos, entonces os va a ser más sencillo de seguir, ¿no? Bueno, ya voy a comenzar un poco con la parte de lo que hemos incorporado en este año 2015 y estamos poniendo en producción en el año 2016. Poco a poco, porque han sido muchas infraestructuras que han venido juntas, no solamente ha sido el Finisterrae 2, sino que hemos hecho otras adquisiciones de infraestructuras que no sé si sois conscientes de ¿vale? Entre otras cosas, el SVG, que es, bueno, el Finisterrae 2 es digamos, el buque insignia del centro, es un ordenador pensado para trabajos paralelos que utilicen la red Infinimath, MPI, etcétera, etcétera. Y la máquina que la complementa, de algún modo, le llamamos el SVG, que es un ordenador que puede también ejecutar trabajos paralelos, pero que lo enfocamos más a trabajos secuenciales o que pueden ejecutarse dentro de un nodo o servidor de cálculo. ¿Vale? Al final estos dos equipos, bueno, hace años teníamos siempre un superordenador y digamos el SVG y eran bastante diferentes. En el superordenador solíamos tener procesadores pues, de tipo MIPS que no eran compatibles con x86. Pues el Finisterrae, por ejemplo, tenía procesadores Titanium que no eran compatibles con los que teníamos en el SVG. O sea que había bastante diferencia entre ambos equipos. Esa diferencia se ha ido acortando o reduciendo y de hecho ahora mismo son binario compatibles. Los dos equipos utilizan procesadores x86, procesadores Haswell, de la línea Haswell de Intel, con lo cual es bastante sencillo ya el mover códigos de una arquitectura a la otra. ¿Vale? Se ha reducido un poco las diferencias.
Aún así, sí que sigue habiendo diferencias, especialmente lo que comento, la red de interconexión. ¿Vale? En el SVG no tenemos InfiniBand, con lo cual en principio no lo orientamos a trabajos que utilicen MPI entre nodos. Hay, por una incorporación que se hizo, hay 18 nodos que tienen esa red de InfiniBand, pero realmente ahora que tenemos el Finisterrae 2, nuestra inclinación es invitaros a que los que usáis MPI, InfiniBand, os vayáis al Finisterrae 2. ¿Vale? Y no utilicéis tanto el SVG. También por las políticas de colas. Es decir, por ejemplo, en el Finisterrae 2, y luego lo comentará más Pablo seguramente, en el Finisterrae 2 permitimos que en un único trabajo, en una única simulación, podéis utilizar muchos procesadores, centenares o incluso miles de procesadores. Pero sin embargo no permitimos que tengáis muchos trabajos en ejecución de forma simultánea. El máximo es 5 en ejecución, aunque sean 5 trabajos de un procesador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando es que el que utilice Finisterrae lo haga con muchos recursos, con muchos procesadores de forma simultánea. En cambio, en el SVG el límite máximo de procesadores es bastante menor, no recuerdo la cifra de memoria, aproximadamente 100, 100 y algo, pero el número de trabajos simultáneos en ejecución es mucho mayor. Estamos hablando de decenas o incluso centenas. Si miráis las colas, podéis ver que hay usuarios que tienen enviados centenares de trabajos al sistema de colas y les deja. En Finisterrae lo máximo que os deja enviar es hasta 50 y en ejecución simultánea es hasta 5. Son un poco los límites que ponemos también para orientaros o para que las infraestructuras se utilicen de una determinada manera. No sé si me vais siguiendo un poco por aquí, ¿no? La distinción que hay entre Finisterrae y SVG. Son un poco las dos grandes infraestructuras de computación que tenemos. Pero a mayores hemos incorporado una infraestructura que la orientamos hacia problemas que utilicen tecnologías de tipo Big Data, basadas en Hadoop. Entonces ahí lo que se está es montando un poco el ecosistema de Hadoop en ese clúster que tenemos. Hoy no vamos a hablar en detalle de esa infraestructura porque habrá otro taller previsiblemente en octubre dedicado a ese clúster de computación de Big Data, pero está enfocado fundamentalmente pues eso, a resolver problemas que utilicen el ecosistema de Hadoop por detrás. No sé si lo conocéis o alguno de vosotros puede tener interés en utilizarlo. Y también hemos incorporado o madurado una infraestructura de computación cloud en donde ahí lo que tenemos disponible para vosotros, para los usuarios, son recursos con máquinas virtuales. Podéis lanzar o ejecutar máquinas virtuales sobre las que vosotros tendréis el control total. Por ejemplo, si queréis instalar algún tipo de aplicación que nos adapte bien a nuestro sistema operativo, o algún servicio o almacenamiento o base de datos que queráis tener ahí guardado en una máquina virtual. ¿Vale? Un poco hay poco uso externo por parte de usuarios de esta infraestructura, cada vez es quizás más creciente y normalmente tiene que estar asociado a algún tipo de computación o de cálculo. No estamos orientándolo, por ejemplo, a servicios web en esa infraestructura, sino más bien cuando se tiene que hacer pues algo de computación, pero con máquinas virtuales. Entonces esa también tendrá un taller específico, previsiblemente esperamos en octubre, sobre cómo se utiliza esa infraestructura. Y a mayores estamos terminando de configurar un sistema para la visualización remota, que es algo que nos habéis pedido bastante en los últimos años y que os permite tener escritorios remotos visuales o gráficos para pues eso, pues, aquellas aplicaciones que tienen interfaces gráficos, etcétera, etcétera. Aurelio os mostrará hoy, ¿no? Me parece ya un ejemplo, ¿no? Una pequeña demostración de lo que ya está configurado para que veáis y para que incluso podáis comenzar ya a utilizarlo, ¿no? Creemos que es algo que tiene bastante demanda y que puede ser bastante útil. Entonces, bueno, como veis, ya no es solamente Finisterrae 2 lo que hemos incorporado, sino un poco todas
todos esos servicios. Y la ventaja quizás es que con vuestra cuenta de usuario, aquellos que ya tenéis cuenta en el CESGA y los que la podéis solicitar, evidentemente, podéis acceder a todos estos servicios. Con el mismo login y password que utilizáis para acceder al anterior Finisterrae, por ejemplo, pues puedes acceder al Finisterrae 2, al SVG, al servicio de Big Data, visualización y cloud, con las mismas credenciales, ¿no? El mismo sistema de autentificación. Los que todavía no os hayáis dado de alta y pertenezcáis a instituciones de investigación, simplemente os conectáis a esa página web, que es www.altausuarios.cesga.es, y desde ahí, bueno, tenéis que cubrir un formulario indicando vuestros datos y a qué institución pertenecéis. Y bueno, eso os genera un formulario que os llegará por correo electrónico, lo tenéis que firmar y nos lo devolvéis a nosotros firmado y os damos de alta. De forma que es un proceso que puede durar 2-3 días. Si nos lo adelantáis incluso escaneado, pues puede ser casi inmediato el proceso. ¿Vale? Y bueno, y luego tenemos un almacenamiento compartido entre todas esas infraestructuras de computación para que sea más fácil o sencillo el poder mover datos de un servidor a otro. Hay muchos de vosotros que utilizáis el Finisterrae 2 para ciertos cálculos, pero que os interesa el SVG para hacer otro tipo de computación. Entonces, que podáis, sin tener que andar copiando datos de uno a otro, podáis utilizar ambas infraestructuras, ¿no? Es un poco lo que vamos a comentar. Entrando ya en el Finisterrae 2, ¿vale? Esto es un clúster de computación. Esto quiere decir que lo que tiene realmente son 320 nodos de cálculo, ¿vale? Todos ellos, en este caso, con el mismo procesador, que es el Intel Haswell 2680 V3. Luego lo veremos un poco más en detalle. Pero que los hemos agrupado en distintos, digamos, perfiles o características que tienen, ¿no? 306 de esos nodos les llamamos thin nodes, thin en el sentido que los llamamos delgados, en contraposición de otro que es un poco más grande. 306 que tienen esos dos procesadores Haswell 2680 V3, en total 24 cores por servidor, 128 GB de memoria principal. Y en el disco local no es muy grande, es un disco de 1 tera. Bueno, los que utilizáis el Finisterrae, por ejemplo, los nodos que tenía el Finisterrae eran 140, 142, con 16 cores y 128 GB de memoria. Con lo cual, bueno, ahora tenemos nodos con más cores. Creemos que en general el rendimiento por core es más potente que el que teníamos en Finisterrae 1 y la memoria sigue siendo la misma. El cambio en este caso es que el disco local, y esto es importante y luego lo volveré a comentar, el disco local tiene unas prestaciones peores a las que tenía el disco que tenían los nodos del Finisterrae 1. Es un único disco. Por tanto, si hacéis entrada-salida en vuestros trabajos, debéis de utilizar el sistema de ficheros compartido Lustre, que luego lo veremos cómo utilizar. Pero tener esto muy en cuenta, sobre todo, bueno, aquellos usuarios de Gaussian, ¿no? Por ejemplo, que antes en el Scratch que había local en los nodos de Finisterrae 1 era un RAID, era un conjunto de varios discos rápidos, que daba bastante rendimiento, ¿no? Pero el nuevo Finisterrae 2, el disco local es solamente un disco, prácticamente como el de un PC, con lo cual no da mucho rendimiento en cuanto a entrada-salida, ¿vale? Es quizás una de las diferencias importantes. Y bueno, aparte que pasamos de 142 nodos también en el Finisterrae 1 a 306, o sea, que tenemos bastantes más recursos de computación en ese sentido. Bueno, luego tenemos 4 nodos o servidores que incorporan tarjetas aceleradoras con GPU. Son las GPUs, las K80. Estos nodos, bueno, la principal característica y demanda es que hay grupos que estaban interesados en utilizar GPUs. Tampoco, cuando hicimos un poco el diseño del Finisterrae 2, tampoco era algo que nos pareciese que tenía tantísima demanda, aunque ahora que hemos puesto el Finisterrae en producción parece que sí, que cada vez hay más aplicaciones que sacan beneficio de estas aceleradoras, con lo cual, bueno, tenemos estos 4 equipos para utilizar las GPUs, ¿no?
para que le saquéis parecido. Además, cada equipo, cada servidor tiene dos K80 y cada K80 además realmente por dentro se comporta como dos otros. Hay otros dos servidores que tienen otro tipo de aceleradores, que no sé si los conocéis, son los Intel Fin. Estos son unos aceleradores de Intel que tienen, bueno, son creo que 72 cores, 72 no, 68. 4, 62, 62, vale. 62 cores, pero los cores no son como los que tienen los Haswell, o sea, son cores con unas prestaciones mucho más reducidas. Estos los están utilizando sobre todo gente que está trabajando en ciencias de la computación para analizar algoritmos de paralelización, estas cosas, ¿no? Creo que todavía no hay aplicaciones o no hay muchas aplicaciones que le saquen partido a estos nodos. Pero, por ejemplo, Intel acaba de anunciar, bueno, estos aceleradores, para que os hagáis una idea, son unas tarjetas que se colocan dentro de los servidores. Intel acaba de anunciar hace poco que estos procesadores ya, la siguiente generación, se pueden incorporar como procesadores de propósito general dentro del servidor, con lo cual tendrán posiblemente serán más versátiles, serán bastante más sencillos de utilizar, ¿no?, en el futuro. Entonces, digamos que verlo más como unos prototipos y que están más enfocados quizás para la gente de ciencias de la computación, más que para aplicaciones reales, que puede ser vuestro caso. Bueno, y luego el único nodo que tiene unos procesadores distintos de los 2680 es el que denominamos el Fat Node. El nombre es un poco porque es más grande y luego, de hecho, si bajáis a verlo, veréis que es bastante más grande que los otros. Y porque incorpora 8 procesadores, es el 88, 67 y 3. En total son 128 cores en un único servidor y 4 terabytes de memoria principal. Y además este sí que tiene bastante disco local, pues si se quiere utilizar para Scratch o para algunas aplicaciones que tengan necesidades de entrada-salida locales muy específicas. Es un nodo, por ejemplo, que va muy bien para problemas que requieran mucha memoria y que no estén paralelizados con MPI. Por ejemplo, bueno, se me ocurre así uno rápido, que es Gaussian, evidentemente. Si queréis hacer o resolver problemas que requieran más de los 128 gigas que tienen los nodos Thin y vuestra aplicación no paraleliza con MPI, pues el FatNode es un buen sitio. E incluso gracias a esa cantidad de memoria que tiene, podéis plantearos aquellos problemas que tengan mucha demanda de entrada-salida y quepan en esa entrada-salida, ese almacenamiento en disco, quepan esos 4 teras de memoria, esa entrada-salida, en vez de hacerla sobre disco, hacerla sobre la memoria, que va a ser muchísimo más rápido. Entonces hay formas de aprovechar la memoria como si fuera un disco temporal. Bueno, no hay muchos FatNodes, solamente hay uno, con lo cual a veces, bueno, pues el tiempo de espera puede ser un poco largo, pero aquí lo orientamos sobre todo, pues eso, aquellas aplicaciones que no se pueden ejecutar, o aquellos problemas que no se pueden ejecutar en los nodos Thin, por el tamaño que tienen o el tipo de escalabilidad que tienen. Bueno, todos estos equipos están interconectados entre sí mediante una red InfiniBand. FDR 56 gigabits por segundo, que tiene mucho ancho de banda, pero sobre todo lo que tiene es muy baja latencia para optimizar aquellas aplicaciones que funcionan con MPI, con pase de mensajes. Al final, bueno, las cifras totales de los nodos que tenemos aquí disponibles, pues el pico de la máquina son 328 teraflops. En el caso del Finisterrae 1 estábamos hablando de los creo que 19 teraflops, con lo cual hemos multiplicado casi por 20 el rendimiento. Si no tenemos en cuenta los aceleradores, el pico de rendimiento serían 308 teraflops. Tendremos 7.712 cores en toda la máquina. Y la memoria total pues llega a los 44 terabytes. Con lo cual, bueno, es ya un equipo en el que la paralelización es importante. Yendo hacia atrás, recuerdo cuando aquí lo que teníamos, los ordenadores paralelos tenían 12 procesadores, 12 cores y cosas por el estilo.
Sí que es muy importante cada vez más para sacar partido de estas infraestructuras la paralelización, porque el rendimiento por core de este equipo no es muy superior al que podéis conseguir en un PC estándar. Vale. O sea, los cores no son especialmente, cada core en sí mismo no es especialmente potente. Otra cosa es que le saquéis partido pues, a cosas como la memoria, la entrada-salida de disco, la posibilidad de que esas simulaciones estén ejecutando durante mucho tiempo sin que haya problemas o sin bloquear vuestros equipos domésticos. Pero realmente para sacarle beneficio a estas infraestructuras lo importante es paralelizar los códigos o utilizar aplicaciones que ya están paralelizadas. Bueno, me he saltado 4 nodos, que son los nodos que llamamos de login, que son a los que os conectáis, ¿vale? Cuando os conectéis al Finisterrae 2, como os enseñará Pablo, vais a caer en uno de esos 4 nodos. Se llaman F6801 a 6804. No siempre, a lo mejor no siempre caéis en el mismo nodo. Estos nodos de login son exactamente iguales que los nodos de computación, con lo cual los podéis utilizar para pequeñas pruebas, ¿vale? O para hacer compilaciones de códigos. Tenéis unos límites en cuanto a la cantidad de memoria y CPU que podéis utilizar en los nodos de login, porque al ser compartidos, claro, si empezáis todos a hacer, si os conectáis muchos simultáneamente, lanzáis muchas pruebas, pues la máquina puede sufrir, ¿no? En ese momento. Entonces está limitado a cuánta memoria podéis utilizar, etcétera, etcétera. Si queréis hacer pruebas un poco más serias, podéis abrir sesiones interactivas a los nodes a través del sistema de colas. De forma que, como si fuera un trabajo, y os lo comentarán después mis compañeros, como si fuera un trabajo, os conectáis a otro nodo en el que sí ya tenéis más recursos disponibles, más memoria y más capacidad de procesamiento para hacer pruebas un poco más intensas. Una cosa que sí quería comentaros hoy, os lo comento ahora antes de que, por si acaso después me olvido, es que el CESGA se ha incorporado con esta infraestructura a la red española de supercomputación. No sé si alguno de vosotros sois usuarios de la red. Entiendo que no, ¿verdad? Eso quiere decir, o sea, nosotros ahora pertenecemos pues, a un conjunto de centros de supercomputación que hay en España, que está liderado por el BSC, por el Centro de Supercomputación de Barcelona, y parte de nuestros recursos de computación del Finisterrae 2 se van a utilizar para usuarios de esa red de supercomputación, ¿vale? Entonces, en general esos trabajos o esas simulaciones van a estar priorizadas porque van a través de un sistema, a través de un comité de acceso, tenéis que solicitar y documentar qué es lo que vais a hacer y pues pasan a través, digamos, de un filtro, igual que si fueran proyectos que se solicitan al ministerio, ¿no? Nosotros nos incorporaremos a través en la siguiente llamada, que será para el periodo de noviembre-diciembre, pero sí que os animo a que cuando se abra esa convocatoria, seguramente os mandaremos un correo electrónico para avisaros. Si tenéis grandes simulaciones que hacer, sobre todo que demandan muchos procesadores, que intentéis ir a través de esa vía, a través de solicitud de proyecto vía la RES. Cuando hagáis la solicitud, si queréis, podéis indicar que ya sois usuarios del CESGA y, por tanto, que preferís utilizar la infraestructura del CESGA para vuestras simulaciones, porque posiblemente ya tenéis el código portado, tenéis los datos aquí, las aplicaciones, etcétera. Pero la gran ventaja que vais a tener ahí, si sois aceptados, si esa solicitud es aceptada, es que va a tener más prioridad probablemente que otros usuarios. ¿Vale? Entonces, tener esto un poco en cuenta. Sobre todo, ya digo, para aquellas simulaciones que requieran de mucha capacidad de procesamiento, porque vais a tener los recursos de algún modo garantizados, ¿no? Bueno, en cuanto al procesador, que como decía es común para todos los nodos del Finisterrae 2, menos el FatNode, es el Haswell el 2680 V3. Cada procesador tiene 12 cores, ¿vale? Cada servidor tiene 2 procesadores, por tanto 24 cores. Tiene bastante memoria caché, 30 megas de nivel 3. Y utiliza las extensiones de vectorización, las AVX 2.0. Con operaciones, incorpora una operación
que en una sola operación hace la suma y multiplicación, ¿no? Es esta FMA. Luego creo que luego los comentará Aurelio que es importante para sacar el máximo rendimiento en este procesador el utilizar, ¿no? las OVX, el recompilar para utilizar las OVX o si no, supongo que linkar con una librería matemática que ya las utilice, ¿no? Vale. Entonces, en principio, si tenéis ya aplicaciones o códigos propios, posiblemente os funcione en este procesador, pero si realmente queréis sacarle el máximo partido, es interesante que recompiléis para él, ¿no? No me voy a meter así tampoco mucho en el detalle del procesador. Los nodos con GPU se incorporan dos tarjetas NVIDIA K80, que son, bueno, hasta hace poco eran las últimas, ahora creo que anunciaron las K100. Pero bueno, que sepáis que por dentro cada K80 tiene a su vez dos GPUs, que son las GK210 o denominadas GK210, con 12 GB de memoria local cada una de ellas, y cada servidor incorpora dos K80. Vale, entonces cuando enviéis al sistema de colas, como os indicará Pablo, podéis decir cuántas GPUs queréis utilizar y se os reservarán estos nodos con las GPUs necesarias. Aquí he cogido una gráfica indicando un poco el rendimiento que permiten conseguir estas tarjetas gráficas frente a un core tradicional, ¿no? Que sería la línea esta azul de base. Y bueno, supongo que no veis muy bien las aplicaciones, ¿no? Desde donde estáis, porque casi no las puedo ver yo. Pero bueno, aquí hay resultados a veces espectaculares que tampoco tengo claro que sean especialmente ciertos, ¿no? O sea, seguramente depende no solo de la aplicación, sino también de vuestro, digamos, del caso concreto que queréis simular, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Amber 14, pues aquí están anunciando rendimientos o velocidades 13-14 veces más rápidos que un core tradicional, ¿no? Hay por aquí algún ejemplo más, no sé, LAMPS, Gromax. En el caso de Gromax no es quizás tan espectacular, pero es 4 veces más. Así que es una aplicación bastante utilizada. Y bueno, NAMD algo más de 5 veces el rendimiento frente a cores tradicionales. No sé, quizás aquí un poco es que probéis, ¿no? En función de del tipo de simulación que estáis utilizando, podéis coger y decir, bueno, vamos a ver qué tal va esto en un nodo con GPU, que veáis un poco el rendimiento y que nos preguntéis incluso, caso por caso, nos mandáis un correo electrónico o nos llamáis, mira, quiero utilizar esta aplicación, tiene sentido que use los nodos con GPUs para esto, o lo probáis directamente vosotros y veis un poco el rendimiento que conseguís y si os vale realmente la pena. No tenemos muchos nodos de estos, con lo cual, bueno, va a depender un poco de la demanda también, la parte del tiempo de espera en cola que puede haber, ¿no? Los nodos con aceleradores de Intel Phi, bueno, aquí la comparativa pues no es tan buena. Realmente estos aceleradores son mucho más recientes. Esta tecnología no es tan madura quizás como la de Nvidia con las GPUs, con lo cual el rendimiento pues no es tan espectacular. Son los 7120 que tienen 61 cores a 1,2 GHz, ¿no? Y cada una de estas tarjetas pues tiene un rendimiento pico de casi un teraflop por tarjeta. Aunque al final es la aplicación la que tienes que conseguir que consiga ese rendimiento, ¿no? Un poco como el caso de las GPUs. Preguntarnos, yo creo que estos aceleradores en concreto están más orientados para la gente de ciencias de la computación. Y si no es vuestro caso, yo creo que aplicaciones ahora mismo no hay ninguna aportada para ellas, ¿no? Me parece que todavía no. Aquí el juego de instrucciones es el mismo que, bueno, el juego de instrucciones, el compilador y la compilación y tal. O sea, no hay un nuevo lenguaje para aportar aquí. Entonces, portar es compilar. Claro, es mucho más sencillo, ¿no? La portabilidad. El tema es obtener rendimiento con ellos. Claro, o sea, es fácil utilizarlos, pero quizás no es tan beneficioso. No consigues tanto rendimiento como en el caso de las GPUs, ¿no? Podría ser un poco... Bueno, dependerá de la aplicación. Lo que pasa es que en este código. tipo de aceleradores, lo que realmente todas las optimizaciones que metas para usar mejor estos aceleradores, también son optimizaciones válidas para
para los cores normales. Entonces, tampoco es, mientras utilizas una cosa, utilizas la otra. Vale. Mientras CUDA es totalmente NVIDIA es totalmente es hacer una aplicación desde cero nuevamente para eso. Bueno, creo que luego también vas a contar algo más de esto. Bueno, de la red, es decir, un poco qué es eso, pues una red de las últimas, FDR, Fast3 de 56 gigabits por segundo, es bloqueante 2:1, con lo cual puede darse casos de saturación de la red, menos en el acceso al sistema de almacenamiento Lustre, que también está conectado a la red encima, se hace a través de la misma red. Cuando vosotros mandéis los trabajos al sistema de colas, sean trabajos que utilicen varios nodos, el sistema de colas intenta que los nodos que os asignen estén todos colocados dentro del mismo switch, para que haya el mínimo número de saltos posibles entre las comunicaciones. Lo intenta, pero claro, obviamente dependerá de los nodos disponibles o los que estén libres en cada momento, ¿no? El almacenamiento, como decía, el disco local que tienen estos servidores no ofrece gran rendimiento. Luego veremos, os comentaré un poco sobre las características de vuestro home y de vuestro store. En general no deberíais de utilizar ni el home ni el store para hacer entrada-salida a disco durante las simulaciones. A ver, entenderme, no hacerla de forma intensa. Es decir, si escribís unos pocos K o megas, no pasa nada porque lo hagáis en el home o el store. Otra cosa es que vuestro cálculo dependa de datos de forma continuada que estén en ese home, ¿no? Hace poco estuvimos viendo casos de simulaciones que generan miles de millones de ficheros, ¿vale? Y eso, si lo intentas hacer sobre el home o el store, te va a ir fatal. O sea, ya no es un problema de CPU, sino que es un problema fundamentalmente de entrada-salida. O, por ejemplo, si vuestra simulación genera centenares de gigas o incluso teras de información, si eso lo intentáis hacer sobre el disco local, el cuello de botella, lo que os va a estar parando, la simulación, el cálculo, va a ser la entrada-salida de disco. No va a depender tanto de la CPU. Entonces, para esas necesidades intensas de entrada-salida, tenéis que utilizar este almacenamiento paralelo que denominamos lustre, ¿no? El lustre realmente es un software que permite pues, distribuir lo que sería un almacenamiento entre hardware o servidores y discos que no están físicamente acoplados, ¿no? Están interconectados a través de una red, en este caso es InfiniBand. Vosotros no tenéis que conocer los detalles de cómo funciona Lustre. Aquí os cuento un poco la arquitectura también para que sepáis ciertas cosas que pueden ser de interés de cara a que podáis entender qué es lo que está sucediendo ahí o si tenéis algún problema o algún cuello de botella. El almacenamiento, bueno, este almacenamiento compartido que se llama Lustre es el software. Por debajo lo que tiene, el hardware que tiene son 4 servidores que se denominan servidores de datos para dar rendimiento agregado y 2 servidores de metadatos. Están separados los metadatos, es las operaciones que realizas sobre el sistema de ficheros, sobre el almacenamiento, cuando pues, haces un ls-l, cuando quieres saber los permisos de un fichero, cuando haces la creación, por ejemplo, de un fichero, eso accedes al servidor de metadatos. Los servidores de datos son los que realmente te dan la información contenida en el almacenamiento. Esos servidores, a su vez, atacan 4 cabinas de almacenamiento, que en este caso son de NetApp para los datos, y para los metadatos es otro modelo de cabina. En total son 480 discos. Los discos no son de los rápidos, son los discos SATA de 2 teras y 7200 revoluciones, que están configurados en RAID 6. Son cada 10 discos tienes redundancia de fallo ante 2 fallos de disco, o sea, pueden fallarte 2 discos en cada RAID 6. Y esos conjuntos de 10 discos, en la terminología de Lustre se les llaman OSTs, ¿vale? Entonces, cada OST está formado por 10 discos, con lo cual cada OST te puede dar aproximadamente el rendimiento que te darían 10 discos de forma simultánea. En total, en el sistema lo que tenemos son 48 OSTs. ¿Vale? ¿Esto por qué es importante?
bueno, lo comento realmente después, pero ya os lo adelanto. Por defecto, la configuración que hemos puesto, cuando vosotros generáis un fichero, ¿vale? Solamente os va a guardar ese fichero en un único OST, que en principio vosotros no sabéis cuál es, pero se puede, si queréis, podéis especificar qué OST utilizar. Lo que intenta hacer el software es repartir los ficheros que se van generando en todo el clúster en los 48 OSTs para que esté balanceado el almacenamiento, ¿vale? Con lo cual el rendimiento que podréis obtener cuando generáis o cuando leéis o escribís un fichero es aproximadamente el de 10 discos. En caso de que ese rendimiento no fuera suficiente, tenéis la opción de decir, yo este fichero no lo quiero en un único OST, sino que lo quiero repartido en 2 OSTs o en 4 OSTs. En ese caso conseguiréis el rendimiento agregado teórico de 2 OSTs o de 4 OSTs, con lo cual os permite conseguir más ancho de banda agregado sobre los datos que generéis, ¿vale? El rendimiento aproximadamente de cada OST, para que os hagáis una idea en cuanto a ancho de banda, está en torno a los 200 megabytes por segundo, aproximadamente, en lectura y escritura sin utilizar cachés. Con cachés creo que habéis conseguido, ¿no? O sea, las pruebas que habéis hecho ahora conseguíais más rendimiento que esos 200 megas, ¿no? Por OST, hasta 600 o 900 megas, vale. Los 200 es cuando no se utiliza caché, que es para un caso así. Normalmente es un rendimiento aceptable o bueno para aquellas operaciones que se realizan con un único hilo que está leyendo o escribiendo. Pero si lo que estáis haciendo requiere mucho acceso paralelo, desde muchos nodos o utiliza MPI IO, ahí puede ser necesario hacer un poco el strip. Si ese es el caso, si queréis, bueno, luego aquí os comentaré cómo podéis hacerlo, el comando para hacerlo. Pero también si creéis que ese puede ser un problema en vuestras simulaciones, preguntarnos, como siempre. Porque es un poco como el caso de las GPUs. Vemos un poco lo que estáis haciendo y cuál puede ser la solución más adecuada en cada caso. O sea, hay unas pequeñas recetas, pero muchas veces la práctica es la que al final te demuestra qué es lo que es más interesante. Bueno, como tenemos 48 STs con un rendimiento pues casi cercano a los 200 megas por segundo, el agregado que se podría conseguir entre todos ellos es de 25,7 gigabytes por segundo en escritura y 29,8 en lectura. Este rendimiento no lo podéis conseguir desde un único servidor, ¿vale? Porque al final también hay unos límites en lo que un servidor es capaz de mover en cuanto a entrada y salida. Esto es utilizando varios servidores de forma simultánea contra el sistema de almacenamiento. La capacidad del sistema es de 745 terabytes, de los que por ciento ya están utilizados más de la mitad. En estos desde abril, mayo, junio, o sea, en 3 meses se ha llenado casi el 50%. Lo que comentaba, el stripping, que es este reparto de los ficheros por OST, por defecto es 1, pero se puede modificar más que por ficheros grandes, también en función del grado de paralelización de las lecturas o escrituras que vayáis a hacer sobre esos ficheros, porque os puede determinar el que necesitéis hacer un stripping mayor que el que es por defecto, que es 1. ¿Cómo podéis hacer hasta este almacenamiento? Bueno, pues hay una variable en torno que es el $lustre, que es vuestro directorio raíz de acceso al almacenamiento lustre. Sobre ese podéis crear subdirectorios. Y durante la ejecución de los trabajos se crea otro directorio temporal que se llama $lustre scratch. ¿Vale? La idea es que en $lustre scratch generéis aquellos directorios o aquel almacenamiento que solo se utiliza durante la ejecución del trabajo. ¿Por qué? Porque al final de la ejecución del trabajo ese directorio de $lustre scratch se borra automáticamente. Ocurre lo mismo que cuando se genera el directorio temporal de Scratch. Se genera durante la ejecución del trabajo y se borra al finalizar el trabajo. La ventaja respecto al Scratch local que teníamos habitualmente es que este directorio es compartido entre todos los nodos que participan en la computación de un trabajo. Si mandáis un trabajo a 10 nodos, todos ellos tienen el mismo $lustre Scratch y podéis compartir datos entre todos ellos, ¿vale? Como si fuera vuestro home o vuestro store, que también está compartido. El límite de almacenamiento que a día de hoy no estamos aplicando es de 1 tera de almacenamiento en el lustre.
Hoy por hoy no lo estamos aplicando, pero sí que en breve empezaremos a aplicarlo porque, claro, si a este ritmo, dentro de 3 meses se llenaría los 754 teras. Y a mí no me importaría que se llenase si no pasase nada, pero evidentemente todo lo que esté escribiendo ahí de repente dejará de funcionar si se llena. Entonces pondremos cuotas. Las cuotas es un poco como lo mismo que decíamos con el sistema de colas. Hay que poner unos límites para poder repartir la infraestructura entre todos los que la utilizáis. Por nosotros lo ideal sería que no hubiera ni cuotas, ni colas, ni límites de ningún tipo y se pudiera usar todo por todos, ¿no? Pero hay que repartirlos. Entonces pondremos cuotas. De todos modos, admitimos, si nos justificáis el motivo de por qué tenéis que almacenar más datos, admitimos que a través de una solicitud de almacenamiento indiquéis, oye, yo para estas simulaciones que estoy haciendo necesito de forma temporal durante 5 meses superar este límite de 1 tera para tener ahí almacenados 10 teras y después sí que ya lo borro. Entonces, hacemos ese tipo de cosas, aumentamos temporalmente vuestro límite hasta ese valor, si las condiciones lo permiten, y después, lógicamente, se os vuelve a reducir la cuota, ¿no? Entonces, bueno, es un poco establecer un límite, hombre, de 1 tera hoy en día quizás no es demasiado almacenamiento, pero claro, sois más de 500 usuarios, con lo cual parece que el balance está son 745 teras, o sea que de ese orden andará la cosa. En ese tera no se va a contar, o la idea no es no contar el dólar lustre scratch, ¿vale? Es decir, el dólar lustre scratch irá por otro lado, no será en la cuota del dólar lustre. En principio en el lustre puedes meter datos que requieran bastante rendimiento. No es un buen sitio para meter ficheros pequeños, ¿vale? Y cuando digo pequeños me refiero a ficheros de menos del mega, por decir algo, ni para directorios que tengan centenares o miles de ficheros, porque el rendimiento del lustre con ficheros pequeños o con muchos ficheros es muy bajo. Realmente cuando se comporta mejor es con ficheros grandes a partir de aproximadamente 1 mega o 2 megas. El motivo de esto es muy sencillo. Cuando tiene que generar ficheros, cada vez que genera un fichero, da igual el tamaño que sea, es al menos una consulta al servidor de metadatos. Con lo cual, la escritura o lectura no va directamente al servidor de datos, sino que pasa primero por el de metadatos y luego por el de datos. Con lo cual es más lento que un sistema tradicional. Si vosotros hacéis realmente mucha lectura, escritura de ficheros grandes, pocas veces hacéis a los metadatos, con lo cual el rendimiento es bueno. Pero si realmente os metéis en un directorio en el que tenéis miles de ficheros y hacéis un ls-l, cada fichero que consulta hace una consulta al servidor de metadatos, tal, y eso es algo muy lento, muy perjudicial. Y además el servidor de metadatos es único para todos los usuarios, para todo el sistema. Esta es un poco la arquitectura del sistema, en donde se ven los OSS, que son los servidores de datos, ¿vale? Los 4 servidores de datos, los OSTs que están aquí, son 4 cabinas de almacenamiento y están en un sistema de clúster, de forma que si falla un servidor de datos, un OSS, siempre hay una pareja que puede acceder a los OSTs de ese servidor. Inicialmente la configuración que tenemos es que los 4 están en activo, cada uno de los servidores sirve 12 OSTs y están todos funcionando, pero en caso de fallo de alguno de los OSS, su pareja tomaría el control de los OSTs del par. Y los MDS son 2, pero están en configuración de activo-pasivo. Solamente hay uno que está funcionando, no admite una configuración activo-activo en la versión que tenemos nosotros instalada. Con lo cual ese sí que es un cuello de botella para todo el sistema. El almacenamiento compartido entre todos los nodos no solamente es el lustre, sino que también tenéis el home y el store, ¿vale? En el home, realmente ahí es el sitio donde podéis poner vuestros códigos fuentes, vuestros ficheros de entrada, o sea, de parámetros de entrada, ficheros pequeños, porque el límite que tenéis de cuota en el home es de 10 gigas, con lo cual poca información se puede introducir ahí. El rendimiento, bueno, no es tan rápido como el del lustre, pero no debería ser especialmente malo. Pero no lo utilicéis el home para entrada-salida continua durante los trabajos. Para machacar entrada-salida no es el lugar adecuado.
Si tenéis más necesidad de almacenamiento, podéis utilizar el Store. El Store es un poquito más lento que el Home, pero podéis guardar ahí datos que sean más permanentes. Vale. Cada uno de estos almacenamientos se referencia mediante variables de entorno. En el caso del Home del SVG con $home SVG, el Home del FT antiguo con $home FT, todavía podéis acceder a él desde el Finisterrae 2. El Home local como $home y el Store como $store. Están accesibles con estas variables de entorno tanto desde el Finisterrae 2 como desde el SVG. Podéis hacer un CD a $home SVG y os metéis en vuestro Home que tenéis en el SVG. Una cuestión importante respecto a las copias de seguridad. Nosotros hacemos copia de seguridad únicamente del directorio Home. ¿Vale? Es el único directorio del cual hacemos cada día una copia de seguridad. Del Store no hacemos copias de seguridad y del Lustre tampoco hacemos copias de seguridad. Por tanto, claro, ¿cómo hacer en caso de que vosotros tengáis información importante ahí guardada en el Lustre o en el Store? Bueno, podemos hacer bajo demanda, por ejemplo, cuando hayáis terminado una simulación con una gran cantidad de datos y creéis que esos datos no es fácil volverlos a generar o tienen una especial importancia para vosotros, nos podéis pedir o solicitar que hagamos un archivado de esos datos a cinta. ¿Vale? Los podríamos guardar en cinta. No de forma regular, pero decir, bueno, yo tengo aquí un volumen de datos que son críticos para mí, no es fácil volverlos a generar, hacerme una copia de seguridad por si acaso hay algún problema en el sistema o vosotros mismos pues borráis algún fichero accidentalmente. Os lo podéis solicitar, que hagamos una copia en cinta de lo que está ahí almacenado en un momento dado. ¿Vale? Pero regularmente no se hacen backups ni del Store ni del Lustre. Del Store estamos analizando la posibilidad de hacerlos. Con la tecnología que tenemos hoy en día está un poco justo. Del Lustre es prácticamente imposible hacer un backup de un almacenamiento de centenares de teras, con lo que tenemos. Aún así veis que todos estos almacenamientos están redundados, están con RAID. Creo que no hemos perdido nunca datos que estuvieran ahí almacenados. Pero el caso más habitual que sucede es que vosotros borráis datos accidentalmente. Eso sí que es bastante más habitual. Con lo cual, bueno, tener esto en cuenta, ¿no? Y bueno, y nada impide que, bueno, aunque hay un montón de redundancias, pues que al final algún día pueda haber un desastre o algún problema y se pierda. Entonces, si tenéis ahí datos que son muy importantes para vosotros, aunque sea un volumen grande, pedirnos que hagamos esa copia de seguridad porque sé que se puede hacer. Vale, esta es una tabla que tenéis en la documentación del Finisterrae sobre la utilización del stripping en Lustre, que es esto del reparto del almacenamiento de un fichero en concreto, o varios ficheros, en distintos OSTs. Como os decía, por defecto, cuando creáis un fichero, solamente se guarda en un OST. No va a ser siempre el mismo, ¿eh? Porque funciona pues el primer fichero lo guarda en el OST 0, el siguiente en el OST 1. Eso es completamente transparente para vosotros. Pero bueno, hemos hecho una tabla, aunque todavía no hemos profundizado en exceso sobre la conveniencia o no de estas medidas, en función del tamaño del fichero y de cómo hacer la entrada-salida al sistema, a ese fichero, ¿no? En general, independientemente del tamaño del fichero, incluso para ficheros bastante grandes, no es necesario que configuréis o que utilicéis el stripping cuando accedéis a ese fichero desde un único proceso. ¿Vale? Aquí ponemos que, bueno, que para ficheros de más de 100 gigas, si generáis ficheros de más de 100 gigas, quizás es bueno que nos preguntéis. O al menos que hagamos pruebas de qué pasa si generamos, si es conveniente en ese caso a lo mejor hacer un stripping, ¿no? De a 2 o a 4. ¿No? Cuando ya utilicéis MPI o entrada-salida paralela a ese fichero, pues en función del tamaño sí que puede ser necesario que hagáis el stripping. Por ejemplo, aquí pone que para ficheros entre 1 GB y 10 GB a 4 OSTs, entre 10 GB y 100 GB a 12 OSTs, y si llegáis a Altera, pues incluso que utilicéis los 48 OSTs para conseguir el máximo
rendimiento. Realmente, para configurar el número de OSTs que queréis utilizar en un fichero, el comando es muy sencillo. LFS, setStripe, el número de OSTs que queréis utilizar con menos count, en este caso 12, y el nombre del fichero. Bueno, simplemente con ese comando generáis o estáis indicando que ese fichero que se llama salida queréis que se reparta entre 12 OSTs. Podéis generar un directorio, o sea, si lo que hacéis no va a ser un único fichero, sino que lo que os interesa es que todo el contenido de un directorio, todos los ficheros que están en ese directorio tengan un determinado stripe, es el comando lfs set dirstripe, me parece que se llama. Con ese mismo comando, indicando el nombre del directorio, todos los ficheros que almacenéis en él se van a generar con ese stripe. No cambia, claro. El mismo... El nombre del fichero ya está, eso es un directorio, pues le pondría, vale, lo consideraría, no cambia, no hay distinción. O sea, haces primero el mkdir del directorio y luego... Y le pasas ese stripe al directorio. Vale. El P ya que es un directorio y no es un fichero. Vale, se da cuenta y ya le aplica. Entonces, todo lo que metáis dentro de ese directorio ya va a tener ese stripe. ¿Qué ventaja tienen entre varios OSTs? Consigues aumentar el ancho de banda. En cada OST estarías limitado al rendimiento. Yo decía 200 megas si no cacháis, 900 megas si se está cachando. Cuando metes dos OSTs estás multiplicando por 2 el rendimiento. Cuando metes 4 OSTs multiplicas por 4. El ancho de banda de entrada-salida sobre ese fichero. Pero para eso también es importante que tu aplicación también esté paralelizada. Porque si no, lo que vemos es que si tú lo haces desde un único hilo, el hilo en sí, o sea, desde un único proceso o procesador, no es capaz el procesador de generar más ancho de banda tampoco. Entonces, esto está pensado para aplicaciones, tenemos casos aquí de simulaciones que están usando 1000 procesadores y generando ficheros considerables. Estamos hablando de que están generando teras. De forma diaria casi o cada pocas horas. Entonces, en ese caso, la entrada-salida disco puede ser un cuello de botella, quiere decir que está limitando a los procesadores. Pero son 1000 procesadores. Entonces, ahí es donde necesitas, en vez de utilizar un único OST, utilizar más de un OST. Si la aplicación es de pocos procesadores o no sale incluso de un servidor, normalmente con un OST debería ser suficiente, con un único OST. Pero también si tenéis dudas, es un poco, es decir, en esto también nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Digamos, hemos puesto la máquina en producción el 1 de abril y, bueno, hemos tenido muchos problemas, es decir, estamos todavía viendo un poco cómo responde el equipo, ¿no? Si os acordáis, en el Finisterrae 1 teníamos el SFS, que realmente estaba basado también en Lustre, pero teníamos más problemas. Por ejemplo, había unas baterías de las cabinas de almacenamiento que fallaban o cada poco tiempo había que reemplazarlas. Y eso nos obligaba a parar todo el almacenamiento. En este caso, desde que está puesto el sistema en producción, todavía no hemos tenido que parar el almacenamiento. Entonces también era una de las cosas que queríamos ir viendo antes de deciros utilizar esto para los datos, queríamos ver un poco la estabilidad del sistema. La teoría dice que tiene que ser buena, que está redundado, que hay 2 servidores de OSS para cada OST, etcétera, pero realmente hasta que lo ponemos en producción, entráis vosotros y empezáis a utilizarlo, no vemos tan bien el rendimiento. Por ejemplo, una cosa que aquí puede suceder en un momento dado es que el rendimiento de los OSTs que baje, ¿no? Porque al final es un almacenamiento que está compartido entre todos vosotros, entre todas las simulaciones que están en el cluster. Si por algún motivo se está escribiendo más en un OST que en otro, ese OST puede estar siendo perjudicado, el rendimiento puede decaer. Entonces también era algo que queríamos ver cómo se comportaba el sistema ante esas posibles caídas de rendimiento. De momento no hemos visto esa situación.
Bueno, es un montón de teoría, no sé si me habéis seguido, a lo mejor esto del almacenamiento tampoco os interesa mucho. Cada vez estamos viendo más problemas o más simulaciones que no solo dependen de la capacidad de procesamiento de los cores y de la memoria, sino también de la entrada-salida de disco. Si en vuestro caso es uno de esos, también preguntarnos, porque es algo que estamos analizando y también tenemos en prueba otro sistema de almacenamiento complementario al lustre, que se llama Gluster, y es posible que incorporemos alguno más, que intenta un poco suplir las carencias del lustre. ¿Vale? Por ejemplo, que sea mejor o que se comporte mejor con ficheros pequeños, que para eso el lustre no va muy bien. Y otra cosa que estamos analizando también es el tema este de utilizar memoria como almacenamiento temporal para las simulaciones. Son nodos, como veis, todos ellos que tienen mucha memoria, con lo cual si vuestros ficheros temporales caben en esa memoria, pues la simulación va muchísimo más rápido. Que se utiliza es disco, tanto sea disco Scratch como el lustre como el Home. Va a ir 100 veces más rápido. Y creo que esto era un poco todo lo que tenía que comentaros. Bueno, del software de base, Finisterrae 2 tiene, bueno, Linux ya lo sabéis, en este caso es Red Hat 6.7, ya es una versión un poco, ya tiene unos años de Red Hat. Tenemos, bueno, Bull o Atos, que es quien instaló la máquina, en el momento de la instalación no soportaba Red Hat 7. Ahora mismo acaba de sacar una versión que soporta Red Hat 7, pero todavía no está haciendo migraciones de Red Hat 6 a 7. Es algo que probablemente acometeremos en el futuro porque sabemos que hay mejoras importantes en el Red Hat 7 en cuanto a entrada-salida, transferencias de archivos, conexión vía red, etc. Y algunas aplicaciones, de hecho, creo que también dan problemas, ¿no? La compilación con versiones ya de Red Hat 6. En SVG también tenemos Red Hat 6.7, pero también queremos hacer la migración a Red Hat 7. Y ahí ya solo depende de nosotros en este caso, ¿no? El sistema de colas, sabéis que hemos cambiado a Slurm. Hasta ahora siempre utilizábamos el Grid Engine. La verdad es que Slurm, bueno, está muy utilizado entre grandes centros de supercomputación. El soporte es muy bueno, hay muchos plugins que hacen cosas que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Con lo cual, bueno, el cambio esperamos que para vosotros no sea demasiado traumático. Para aquellos que tienen scripts que utilizan mucho el sistema de colas, pues puede ser más problemático, pero realmente a la hora de lanzar trabajos, pues es cambiar una opción que antes era QSU por ese room y el tiempo tiene... la forma de indicar el tiempo de ejecución pues cambia un poco, pero no es especialmente problemático. Cuando se trata de scripts que trabajaban sobre ese sistema de colas, pues bueno, sí que puede ser más complicado, ¿no? Entre otras cosas, bueno, ahora, y esto lo comentará, me parece que no lo vas a comentar después, Pablo, este sistema te permite saber por qué tu trabajo no entra en ejecución, te da una explicación más detallada de los motivos por los cuales está en espera y no en ejecución, te da una estimación de cuándo entrará tu trabajo en ejecución, es una estimación, pero antes no teníamos ni eso, y te permite hacer de una forma muy transparente la parte de las sesiones interactivas contra los nodos de cálculo, e incluso en aquellos nodos que están en exclusivo podéis conectaros a vuestros trabajos en ejecución, que era algo que también pedíais mucho. Es decir, vosotros enviabais una simulación a ejecutarse y no teníais forma de conectaros al nodo en el que estaba esa ejecución trabajando, con lo cual no sabíais, a veces no sabíais cómo estaba evolucionando el cálculo, si había algún problema, etcétera. Ahora podéis conectaros a esos nodos, lo cual también es muy interesante, sobre todo para la parte de depuración, ¿no? Os va a contar después mis compañeros pues cómo a través del portal de usuarios tenéis información, documentación e incluso podéis conectaros al equipo a través de la web. Y bueno, esto yo creo que ya lo va a contar él todo. Antes de pasar a la parte más técnica o más práctica, sí que quería comentaros, bueno, pues no solamente tenemos Finisterrae 2, sino que se ha ampliado también el SVG, que el SVG, bueno, ha ido evolucionando en los últimos años
ha incorporado procesadores nuevos. Eso también ha dificultado en cierto modo su utilización, porque ahora tenemos muchos tipos de procesadores y a lo mejor no está muy claro cuáles debéis de utilizar, ¿no? Como veis, tenemos ahí nodos que llamamos AMD, nodos Sandy, nodos Sandy Fast, nodos IBHAS, que son los que tienen red infinidad de interconexión, y los nodos Haswell, que son nodos con un único procesador de 4 cores, me parece que es, pero por ejemplo tienen una frecuencia de reloj bastante alta para trabajos que no son paralelos. Y en el año pasado incorporamos los nodos que llamamos Has2S, que son 68 servidores con procesadores Haswell. No es el mismo modelo que el que tenemos en Finisterrae, es el 2650 V3. La principal diferencia es que tienen 20 cores frente a los 24 cores del Finisterrae 2. Y la frecuencia de reloj no sé si baja un poco respecto al otro, está por ahí. Bueno, más o menos debe ser muy parecido. Tiene un poco menos de memoria, 64 GB de memoria. Y unos nodos que en principio su utilización está enfocado a industria, a empresas, pero que también están accesibles para vosotros. Estos nodos incorporan tarjeta GPU, la NVIDIA Grid K2, y tienen 128 GB de memoria. Nuestra intención es que los nodos AMD, que son los más antiguos, si no recuerdo mal son del año 2011, esos irlos retirando progresivamente del sistema. Porque ya, bueno, tanto para mantener aplicaciones como el rendimiento que ofrecen, ya no es tan competitivo. E ir manteniendo básicamente los Has2S y, bueno, desde estos de aquí, los nodos Sandy hasta los Has2S. Principalmente los Has2S para aplicaciones que no salgan del nodo, pues el rendimiento puede ser bastante bueno. Sobre todo si hacéis, si queréis enviar muchos cálculos que no requieran muchos procesadores cada uno de ellos. Es un poco la idea de esta infraestructura. Es un poco, bueno, a esto le llamamos HTC, ¿no? Al hecho de mandar muchos cálculos desacoplados, High Throughput Computing, frente a lo que es HPC. Aunque también tiene esos 18 nodos con InfiniBand, realmente aquí una de las cosas que estamos pensando es integrar esos nodos quizás con el Finisterrae 2, porque además tienen sí que es el mismo procesador, el 2680 V3. Y luego tiene dos nodos también FAT, en el sentido que tienen 512 GB de memoria. Con lo cual, alguna vez que pidáis mucha memoria, podéis pensar en Finisterrae 2 con el FAT node que tiene hasta 4 teras, o si os caben 512 GB, a lo mejor utilizar estos FAT nodes. Hay un comando bastante interesante que es el large status, aunque a esta información también puedes hacer a través del portal de usuarios, que os dice el nivel de ocupación de cada uno de los distintos nodos que hay en el SVG, por si os interesa más utilizar el AMD que el Has2S en función de la utilización que tenga. Y para ver los límites, yo no me lo sé de memoria, pero es el módulo de help SG, os dice los límites en cada una de las colas y arquitecturas que hay. La principal diferencia es que permite muchos trabajos simultáneamente en ejecución, aunque para trabajos de pocos cores. Y bueno, planes, algunos de los planes, pues evidentemente es migrar el SVG al mismo sistema de colas del Finisterrae 2 para no tener dos sistemas de colas diferentes, que al final lo único que hace es complicar. Con el SLUR yo creo que estamos en general bastante contentos, nos está costando más quizás a nosotros la parte de configuración y administración, pero al menos por vuestra parte no hemos recibido grandes quejas, lo cual creo que es bueno. La migración o actualización del sistema operativo a Red Hat 7, tanto del Finisterrae 2 como del SVG. Ahí pongo fechas tentativas, ¿no? Quizás lo más urgente es la migración del SVG a RLUR. A lo mejor acometemos de forma simultánea a la migración a RLUR y a Red Hat 7, que es algo que también está muy demandado, y lo haríamos de forma simultánea entre el 2016 y como muy tarde el 2017. Estamos probando nuevos sistemas de almacenamiento paralelos que complementen lo que es el rendimiento del Lustre, del Home y del Store. También hay que comentaros que hemos solicitado una ayuda al Ministerio también para la adquisición de un sistema de almacenamiento de 1 petabyte, porque es algo que también nos demandáis. O sea, no
no solamente un almacenamiento de mucho rendimiento, sino un almacenamiento para guardar datos, ¿no? Aquellos datos que queréis conservar, de simulaciones, etcétera. Y entonces, bueno, todavía no sabemos el resultado de esa solicitud, pero es nuestra intención, si no sale adelante esta, pero en un futuro próximo, que sepáis que vamos a enfocar un poco hacia ahí los esfuerzos, hacia mejorar la capacidad de almacenamiento de datos de la instalación. También es cierto que dentro de la plataforma Big Data, por ejemplo, ahí tenemos un almacenamiento basado en Hadoop, en HDFS, que también tiene un buen rendimiento y basado en Cluster. Podéis también ahí consultarnos, es decir, si tiene sentido que vuestros cálculos vayan hacia la plataforma del tipo Big Data, sobre todo si estáis trabajando con grandes bases de datos o con mucho procesamiento de información. De la plataforma Big Data y de la de Cloud haremos unos talleres específicos seguramente entre septiembre y octubre, con lo cual, bueno, no voy a hablar mucho, pero podéis conectaros a nebula.csga.es con vuestras credenciales y ahí es donde accedéis al Cloud para ejecutar o lanzar máquinas virtuales. Y del portal de usuarios y visualización sí que ya os van a comentar ahora, Pablo, así que no me enrollo más.